Fue mi gente, John Atwa. Vivo en esta oportunidad. Lo que están a punto de escuchar es realmente insólito. Después de más de 2 años de espera, por fin tenemos la grabación del audio de la entrevista que le hicieron a Joe Biden, el fiscal especial Robert Hur, cuando estaba realizando la investigación del mal manejo de documentos clasificados de parte de Biden. Esta fue la misma entrevista que después de realizarla, el fiscal especial dijo que él ya no iba a buscar cargos en contra de Joe Biden porque él consideraba que era básicamente un desperdicio de tiempo, porque si a Joe Biden se le ponía frente a un jurado, el jurado iba a sentir tanta lástima por él que iba a decir, no, bueno, este es simplemente un viejito olvidadizo, pero bien intencionado. Algo que obviamente molestó bastante a Joe Biden en el momento y algo que la administración de Biden hizo todo lo posible por ocultar hasta ahora. Ni siquiera teníamos la transcripción de texto de la entrevista y cada vez que le preguntaban a Joe Biden o a Karine Jean-Pierre o cualquier miembro de la administración de Biden, siempre estaba muy a la defensiva. De no, eso no importa, nadie tiene que escucharlo, ya se hizo y lo que se hizo y el fiscal especial decidió no buscar la presentación de cargos en contra de Joe Biden, ¿ok? Pero ahora sabemos por qué estaba tan molesto Joe. Ahora sabemos por qué. Porque esto es peor de lo que cualquier persona se hubiese podido imaginar. Esto demuestra que realmente Joe Biden no es solo que no estaba en el asiento de piloto de su auto mental, sino que no estaba en el asiento de copiloto tampoco, ni en el asiento de atrás. No estaba en el auto. Joe Biden le estaba dando vueltas al estacionamiento de un Walmart, ¿ok? Mientras que alguien más estaba manejando el auto. Mientras que alguien más estaba, al parecer, tomando las decisiones en la Casa Blanca. Y esto es justamente parte de lo que ha estado diciendo Donald Trump desde hace ya unas cuantas semanas sobre el tema de esta herramienta, esta máquina utilizada AutoPen. AutoPen es una herramienta que ha sido utilizada por múltiples presidentes para realizar autógrafos, firmas, ¿verdad? Una y otra vez de forma automatizada. Pero típicamente esos presidentes lo han hecho sabiendo qué es lo que estaba firmando esta máquina. En el caso de Joe Biden realmente se pone en duda. Realmente se pone en duda. Cuando ustedes escuchen este audio, y los audios se van a poner cada vez peor, ¿ok? Voy a empezar con lo más ligero, se va a ir poniendo cada vez peor. Así que quédense hasta la última parte porque esto es realmente insólito. La entrevista completa fue publicada por Axios, dura más de 5 horas. Así que estos son tan solo algunos fragmentos que se han encontrado hasta ahora, que es los que me parecen los más increíbles. Pero resulta que Donald Trump publica en su cuenta Truth Social el día de ayer: quien quiera que tuviera el control del AutoPen se perfila como un escándalo cada vez mayor. Es una parte importante de un verdadero crimen. En efecto, miren, después de ustedes escuchar estos audios, yo quiero que me digan si de por sí ya ustedes probablemente pensaban que Joe Biden no era la persona que estaba tomando las decisiones más importantes. Quiero que me digan después de escuchar estos audios si piensan que existe alguna duda de que eso es cierto. Si piensan que existe alguna duda de que en efecto lo más probable es que a Joe Biden ni siquiera le estaban diciendo qué estaban haciendo. De qué forma estaban utilizando esa herramienta de AutoPen para firmar cuanta orden ejecutiva, cuanta ley estuviese pasando por esa oficina, ¿ok? Pero entonces vamos a empezar con una respuesta a una pregunta muy clara donde le dice, mira, ¿cómo manejabas los documentos clasificados que se te daban? En esta respuesta, que la respuesta completa dura casi 10 minutos, en la que él habla sobre sus preferencias de arquitectura, los muebles favoritos que él ha tenido en su vida, cuánto tiempo le tomaba llegar hasta el Congreso cuando era senador, y después una historia de una visita a Mongolia, que es una de las cosas más inexplicables e inentendibles que yo he escuchado en toda mi vida. Y recuerden ustedes que los medios de comunicación hicieron un gran escándalo por esa historia que contó Donald Trump de el bote con una batería, el bote eléctrico con una batería, y que él estaría más dispuesto a arriesgarse a que lo mordiera un tiburón que a ser electrocutado con una de estas baterías que fuese a fallar, ¿ok? Y los medios de comunicación dijeron, esto es una muestra que Donald Trump perdió la lucidez, perdió la cordura. Parte de un chiste, de un discurso de 5 horas de sus 10 mil millones de discursos durante su campaña, donde él no tenía ningún teleprompter enfrente, ni tarjetones, ni guiones, ni nada. Joe Biden tenía aquí al lado a su equipo de abogados, lo que tengo que asumir eran tarjetas de información con datos particulares, y aún así él da esta respuesta. Nuevamente, después de todas esas otras cosas que acabo de mencionar, da esta historia sobre su visita a Mongolia. Escuchen. Went to Mongolia and great pictures. I unfortunately embarrassed the hell out of the leader of Mongolia. They were doing what they would do at the time of the invasion of the Mongols into Europe in the 800s. And so we're out in the middle of nowhere, and you're looking up on the hill and you see this tiny line. Now it's a 20-mile horse race with all these kids under the age of 16 on bareback racing to come down. And
sumo wrestlers and doing everything they do. And so they walked over and they had a target, big bales of hay, 100 yards away. And these guerrillas were, taking shots. And I think, I don't know if it's to embarrass me or to make a point, but they handed the bow and arrow. I'm not a bad archer. But the only problem they were if I could pull it back, so and pure luck, I hit the goddamn target. No, I really did. Bales of hay, there were like 20 bales of hay with a big target in the middle of the bale of hay. And so I didn't mean anything by it. I turned to the prime minister, handed it to him. The poor son of a bitch couldn't pull it back. Y las risas incómodas, ¿verdad? Sí, claro, sí, la invasión mongol, sí, claro, los luchadores sumo, y sí, los niños que están montando a caballo en la montaña, y los gorilas que le están disparando. O sea, miren, a mí me encantaría ver, ustedes saben cómo alguna vez en Instagram, por ejemplo, hacen estos videos donde toman un audio de una historia o algo así y le hacen que si una historia, una versión animada con dibujitos y tal. Cómo me encantaría que alguien hiciera eso con el fragmento que acabamos de escuchar de la historia de la visita a Mongolia de Joe Biden. Esto como parte de una respuesta de más de 10 minutos a la pregunta ¿cómo maneja usted los documentos clasificados? Pero esto es solo el appetizer, ¿ok? Esto es solo el primer platillo. Esperen lo que se viene. Pero primero, el patrocinador de este video se trata de CyberGhost VPN. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberGhost es una de las VPNs más recomendadas del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot que está respaldada por más de 20.000 reseñas que la califican como excelente. Ahora mira, si crees que navegar en modo incógnito te mantiene a salvo, déjame decirte que no es así en absoluto. Tu proveedor de internet, tu trabajo, tu universidad, el Wi-Fi público que usas o hasta las páginas web que visitas, todos pueden seguir tus pasos en línea. Mientras que con CyberGhost todo tu tráfico se cifra y se redirige a través de servidores seguros en más de 100 países. Eso significa que nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost puede ver lo que haces online. Con CyberGhost también puedes acceder a catálogos de más de 40 plataformas de streaming, incluyendo Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. En unos solos clics puedes ver contenido exclusivo de otros países, como por ejemplo el de Netflix Estados Unidos, que tiene hasta un 50% más de series y películas que las versiones de España o Latinoamérica. También funciona en todos los sistemas operativos y te permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que puedes compartirlo con tu familia o tus amigos para que todos naveguen seguros con un mismo paquete. Y si utilizas el enlace de la descripción, obtendrás un 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo mejor es que puedes probarlo sin ningún compromiso, ya que viene con una garantía de devolución de 45 días y soporte 24/7. Así que no esperes más, descarga CyberGhost VPN hoy mismo y empieza a navegar seguro y tranquilo. Ahora, aquí está Joe Biden respondiendo a la pregunta de si él recordaba a quién le había dicho dónde estaban ubicados los documentos clasificados que él se había llevado, tanto cuando era vicepresidente con Obama como durante el inicio de su presidencia. Y pues él responde que no recuerda. Entonces, miren, o sea, la defensa de Joe Biden en realidad es muy buena aquí, ¿verdad? Porque no puedes decirle a alguien dónde queda algo que ni siquiera tú recuerdas dónde pusiste. Escuchen esto. You said to Mark, I just found all the classified stuff downstairs. And so you can imagine, we are curious what you meant when you said, I just found all the classified stuff downstairs. I don't remember. I'm not supposed to speculate, right? So, correct. Okay, well, I don't remember, and it may have been. I just don't remember. Okay. Do you remember telling Mark about the handwritten memo that you had written to President Obama? I probably did. I don't remember it specifically, but my guess is I may have done that. Okay. Do you remember telling him, I just found all the marked classified stuff downstairs? Mark? Telling Mark. Do you remember saying that to him? No. Okay. Do you remember actually finding any classified stuff downstairs? No. The only thing I can remember is I wanted to be clear to him that I didn't want what he just heard me say about the memo to
Iraq, even though it wasn't a top secret thing of theirs. I didn't want any of that mentioned. It was confidential. Entonces, Joe Biden aquí, quizá ustedes pueden pensar Aquaviva, pero cuando te están haciendo un deposition, una entrevista de un fiscal que te está investigando o en una demanda, un proceso de litigio, te están entrevistando, típicamente es aconsejable el decir I don't recall, yo no recuerdo. De esa forma no pueden utilizar la respuesta en tu contra, ¿ok? Pero no. Esto no es lo que está pasando en absoluto. Aquí Joe Biden no recuerda. No recuerda lo que dijo, no recuerda por qué lo dijo, no recuerda a quién se lo dijo. Y esto se va a hacer cada vez más evidente a medida que nos vayamos acercando a lo que yo creo es el fragmento más realmente, es una mezcla de lamentable, porque al fin y al cabo yo siempre lo dije, inclusive durante el debate, ustedes quizás recordarán si vieron mi transmisión en vivo de la cobertura del debate de Joe Biden versus Donald Trump. Yo dije que era triste lo que se estaba viendo, ¿ok? A medida que ustedes pueden ir y buscar esa transmisión en vivo, a medida que va avanzando ese debate, yo dejo de tener un júbilo, dejo de tener alegría de ver a Donald Trump haciéndolo bien y simplemente empecé a sentir una gran tristeza por lo que yo consideraba era algo muy cercano a abuso a personas mayores. Que lo estuviesen poniendo allí a Joe Biden y que nadie en su familia le estuviese diciendo, mira, o sea, ya es hora de retirarte, no puedes seguir haciendo esto, te estás humillando públicamente frente a los ojos del mundo entero, estás arruinando cualquier legado que pudieses haber tenido y pues ya es hora de retirarte. Era una cosa realmente triste, ¿ok? Porque cualquier persona lo podía ver, claramente. Y pues hay un fragmento en particular que lo voy a dejar para la última parte, que nuevamente es increíblemente triste y lamentable, pero al mismo tiempo da terror, que estamos hablando de una persona que estaba tan solo a mitad de camino de su presidencia, que le quedaba todavía 2 años siendo presidente de la potencia número 1 del mundo. Una persona que está dando las respuestas como las que ustedes están a punto de escuchar, ¿ok? Entonces, en este escenario, le preguntan al inicio, ¿recuerdas cuando tú dijiste, cuando estaban tus abogados y tu equipo de asesores buscando en tus propiedades si habían documentos clasificados allí? Porque recuerden, a Joe Biden le dieron la oportunidad de hacer tal cosa. A Joe Biden le dieron la oportunidad de él mismo ir y buscar y si él tenía documentos clasificados, entregárselos, ¿ok? Mientras que a Donald Trump le tumbaron la puerta a mitad de la noche y se metieron en las gavetas de la ropa íntima de Melania Trump a buscar en Mar-a-Lago, ¿ok? Una pequeña diferencia en el trato a los dos, ¿ok? Pero entonces Joe Biden dice, nuevamente según las declaraciones de las personas que estaban allí, dice, encontré las cosas clasificadas, encontré muchas cosas clasificadas. Y él ni siquiera recuerda lo que había dicho. Y después le preguntan sobre un memorándum que había hecho a Barack Obama y dice, no, bueno, no recuerdo qué fue lo que decía, pero recuerdo que yo no quería que la prensa lo tuviese. Recuerdo que yo quería que un miembro de la prensa estaba allí, que no fuese a reportar lo que yo le había dicho porque eso era privado, eso estaba fuera de récord, ¿ok? Y aquí le preguntan sobre por qué él estaba guardando documentos relacionados a Afganistán. Y pues quiero que escuchen nuevamente una cosa sin pies ni cabeza, sin forma alguna, y esto demuestra para cualquier persona que entienda cómo funciona. Yo no soy un experto en esto en absoluto, ¿okay? Conozco lo más básico, pero típicamente se puede ver a personas que empiezan a tener problemas de memoria, problemas de lucidez, problemas cognitivos en general debido a una avanzada edad. Se empieza a ver que su memoria a corto plazo es lo que suele estar más afectado. Y estas personas suelen poder recordar lo que estaban haciendo cuando tenían 9 años, ¿okay? Sin ningún problema, todos los detalles. Pues no pueden recordar lo que hicieron ayer, no pueden recordar lo que desayunaron. Y esto va a quedar manifestado en este fragmento, están a punto de escuchar. Voy a dejar correr todo este fragmento, dura unos 4 minutos, pero es importante porque quiero que vean cómo Joe Biden tiene, o sea, una lucidez, está avispado, está chispa, como decimos en Venezuela, para cosas que tienen que ver con hechos que él se hubiese aprendido cuando era un muchachito. Cosas históricas, hechos históricos y demás. Él no tiene ningún problema, él puede mencionarlos rápidamente, pero para cosas que ocurrieron en los últimos 10 años no recuerda. Escuchen. Memo, Mr. President, was this something that you consciously kept after your term as vice president? Is this something that you wanted to hold on to? I don't recall did I have this? Was this in my possession, this memo? Yes, to give you some context for this, Mr. President, it was found in the front of this notebook that's on the first page, and the notebook was found in the library at the Lake House, in one of the drawers in the cabinet. I don't recall how it got back. I don't recall how it got back in the book because I sent it to the president. I gave it to the president. And this looks like the original. I don't think maybe there's a copy made of it, but I don't think so. It was faxed, just to give you Oh, some okay, context. that's why. Yeah.
All right, now I got it. I wasn't sure whether I handed it to the president. It was faxed to the president, which I had the copy. Right. Okay. You had the original. Yeah, I had the original. And I just put it in the book, and that was it. Okay. Entonces, escuchen. Momento clave. El tema del fax fue enviado por fax. Esto, al parecer, hace que Joe Biden empiece a ir por una tangente de desarrollos y avances tecnológicos en la comunicación. Y él logra nuevamente, con mucha lucidez que durante la hora previa, si ustedes escuchan la entrevista completa, durante la hora previa, él no había mostrado en ningún momento sobre cosas que ocurrieron en los últimos 10 años, inclusive en los últimos 5 años. Él empieza a mostrar gran lucidez sobre hechos históricos y cambios en la tecnología, en la forma de las comunicaciones. Escuchen. Were you aware that you had kept it after your term as vice president? Did you know that you had it? I don't know that I knew, but it wasn't something I would have stopped to think about. The reason I ask is it's been written about. Bob Woodward wrote about it in one of his books. Jules Whitcover wrote about it in his biography of you. So that's the reason I asked, is if it was something that you wanted to hang on to because it was going to be the subject of reporting or history. I don't know if it would be subject of reporting, but I wanted to hang on to it just for posterity's sake. I mean, this was my position on Afghanistan. I've been of the view, from a historical standpoint, that there are certain points in history, world history, where fundamental things change, usually technology. For example, without Gutenberg's printing press, Europe would be a very different place. Literally a different place, because countries would not have known what was happening in other countries, other parts of the country. Think about a stupid idea, a notion. Nixon probably would have been president where he used the television, where he's sweating. I mean sincerely, he was sweating so profusely in that debate. A lot of people thought he won the debate, but he lost the debate because of his demeanor. So there's a lot of things that I think are fundamentally changing how international societies function, and they relate a lot to technology. And one of the things that I was of the view that a lot has changed in terms of everything from the internet to the way in which we communicate with one another, that has fundamentally altered the ability. I've had this discussion with the press. Mr. President, I'm sorry to interrupt you. No, I'm sorry. Anyway, that's what I wanted to do. It had nothing to do with Afghanistan. Okay, that answered my question. And Mark, just really quickly, I promise it'll be brief. Entonces, Joe Biden nuevamente respondiendo a una pregunta tan simple como ¿por qué guardaste este memorándum sobre Afganistán? Él empieza a hablar sobre la prensa printa de Gutenberg y sobre las comunicaciones en los países europeos y sobre cómo las cosas no hubiesen sido igual si no hubiesen podido comunicarse entre países. Una vez más, o sea, para poder estructurar esa idea, Joe Biden muestra más lucidez que en cualquiera de los otros momentos de esta entrevista. Y nuevamente, todas esas son cosas que una vez más hubiese aprendido siendo un muchacho muy joven. Y ahora quiero llegar a lo que yo creo es el audio, como dije, más lamentable de todo esto y más condenatorio. Joe Biden no puede recordar ni la fecha ni el año cuando su hijo Beau perdió la vida. Tampoco puede recordar ni la fecha ni el año cuando él dejó la vicepresidencia. Tampoco puede recordar ni la fecha ni el año cuando Donald Trump ganó la elección o cuando Donald Trump empezó la presidencia. Todo en un mismo fragmento. Escuchen esto. So during this time we were living in Chambers Road and there were documents related to the Penn Biden Center or the Biden or the cancer booster shot or your book. Where did you keep papers that related to those things that you were actively working on? Well, I don't know. This is what, 2017, 18, that area? Yes, sir. Remember, in this time frame, my son is
either been deployed or is dying. And so it was, and by the way, there were still a lot of people at the time. Por cierto, recordatorio, Beau Biden perdió la vida en mayo del 2015. En mayo del 2015. Joe Biden dice que entre el 2017 y el 2018, o Beau Biden había sido enviado nuevamente al ejército, o él estaba perdiendo la vida. Años después de que hubiese ocurrido. I got out of the Senate that were encouraging me to run in this period, except the president. They're not a mean thing to say. I mean, he just thought that she had a better shot of winning the presidency than I did. And so I had. Y por cierto, allí dicen exactamente lo que yo siempre he dicho respecto a la relación que tuvo Joe Biden con Barack Obama. Barack Obama simplemente eligió a Joe Biden porque lo veía como un hombre blanco que podía agradar a la base de votantes demócratas y también algunos republicanos que quizás estarían más reticentes a votar simplemente por este hombre afroamericano. Entonces Barack Obama pensando, bueno, vamos a darle uno de los suyos, vamos a poner a Joe Biden, vamos a poner a este sujeto que todo el mundo conoce, tenía gran reconocimiento de nombre, tenía toda la vida en la política, entonces vamos a ponerlo allí. Entonces fue exactamente lo mismo al fin y al cabo que lo que hizo Joe Biden con Kamala Harris. Exactamente lo mismo. Joe Biden pone a Kamala Harris simplemente porque era una mujer afroamericana. Y lo mismo hizo Barack Obama con Joe Biden. Pero Barack Obama, durante toda su presidencia, él siempre estaba burlándose de Joe Biden, estaba diciendo, Joe Biden es un poco lento, ustedes saben. Joe siempre se estaba haciendo chistes a expensas de Joe Biden, siempre lo estaban ninguneando, básicamente. Y Joe Biden aquí lo dice. Joe Biden dice que la única persona que no quería que Joe Biden fuese candidato a la presidencia era Obama, porque Obama pensaba que Hillary tenía mejores posibilidades de ganar. I hadn't at this point, even though I'm at Penn, I hadn't walked away from the idea that I might run for office again. So if I ran again, I'd be running for president. And so what was happening though, what month did Beau die? May 30th, 2018. Was it 2015 he died? 2015. I think it's 2015. Entonces, Joe Biden está diciendo 2018 y le está diciendo su abogado o alguien allí en la sala, le está diciendo 2015, 2015. Y Joe Biden está diciendo 2018 fue 2018. Miren, o sea, pudiese quizás, no sé, yo pudiese entender que te equivoques de, no sé, de fecha, de día, ¿verdad? Inclusive equivocarse de mes ya sería mucha cosa, creo yo. Equivocarse de año por 3 años de diferencia cuando estamos hablando de algo que al momento de esta entrevista tenía 8 años de haber ocurrido. Entonces tampoco es que pasó hace 50 años. Y nuevamente, esta es una persona que según los medios de comunicación para estas alturas era la mejor versión de Joe Biden en cuanto a lucidez y cognición que jamás había habido. Era la mejor versión de Joe Biden. Joe Biden tenía la energía del conejito Duracell o el conejito Energizer. ¿Cuál es el que tiene el conejito? Bueno, cualquiera de esos conejitos de batería. 15. I'm not sure the month, but I think that was Yeah. That's right, Mr. President. And what's happened in the meantime is that Trump gets elected in November of 2017? 2016. All right. So, why do I have 2017 here? That's when you left office, January of 2017. Okay. A Joe Biden le dicen que Donald Trump ganó la elección en noviembre del 2016, que no sé, me parecería que es una cosa muy fácil de recordar, considerando que él era vicepresidente cuando Donald Trump ganó. Y siendo un político de toda la vida, probablemente es muy simple para ti, por lo menos recordar en qué año se hizo la elección presidencial. Eso es literalmente tu vida entera. Pero él después le corrigen que no, fue en el 2016, pero debido a que Joe Biden había escrito en una nota 2017 y él no sabía a qué venía ese 2017, no sabía en qué estaba relacionado ese 2017, él pregunta, ¿por qué tengo 2017 escrito aquí? Y le dicen, porque allí es cuando tú dejaste la vicepresidencia, Joe.
Ahí es cuando tú te fuiste a la Casa Blanca. But that's when Trump gets sworn in. Right. January. Right. Correct. Okay, yeah. Correct. And Y Joe Biden pregunta, pero entonces 2017 fue cuando Donald Trump tuvo su toma de posesión. Nuevamente, o sea, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Le están explicando, le están diciendo en 2017, él todavía no entiende. Después le dicen, es cuando tú te fuiste a la presidencia, cuando Obama terminó su segundo periodo presidencial. Todavía él no entiende. Y después él dice, pero entonces Donald Trump entró a la presidencia en el 2017. Esta es la persona que estaba al mando, supuestamente, de la potencia número 1 del mundo, a mitad de camino de su primera presidencia, su única presidencia. Una vez más, o sea, esto es un escándalo. Esto es realmente un escándalo, ¿ok? El chiste que yo siempre hice de que Joe Biden estaba como en Weekend at Bernie's, esa película donde tienen una persona que pierde la vida y después tratan de aparentar que sigue con vida, le ponen unas gafas y lo levantan y le ponen un brazo encima del hombro uno, un brazo encima del otro. Yo siempre hice ese chiste con Joe Biden. Nunca pensé que estaba tan cerca de la realidad del chiste. Nunca pensé que estaba tan cerca. in 2017, Bo had passed, and this is personal. Nuevamente dice que Bo falleció en el 2017, cuando le acaban de decir que fue en el 2015, hace un minuto. The genesis of the book and the title "Promise Me, Dad" was I know you're all close with your sons and daughters, but Bo was like my right arm, and that was my left. These guys were a year and a day apart, and they could finish each other's sentences. And Bo, I used to go home on the train in the period that I was still in the Senate. Anyway, if you remember. There was pressure, not pressure. Bo knew how much I adored him. And maybe this sounds so, everybody knew how close we were. There was not anybody in the world who wondered. Miren, ¿qué puedo decir? Al fin y al cabo, vuelvo y repito lo mismo que dije siempre con respecto a Joe Biden. Realmente él tuvo una vida trágica, ¿ok? Y Joe Biden, lo que él fue durante su presidencia, creo que es un Joe Biden muy distante a lo que era en los 80s y los 90s. Los invito a que busquen los discursos de Biden en aquella época. Muchas de las posturas que él tenía serían posturas que lo pondrían en el Partido Republicano actualmente. Y a medida que fueron cambiando los tiempos, él tuvo que irse ajustando a la nueva era progre y yo creo impulsando cosas nefastas y cosas que yo creo realmente ni siquiera creía. Simplemente lo estaba haciendo porque él quería ser presidente y pues él dijo, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que decir, esto es lo que tengo que creer. Así que díganme en qué creer y yo creo en esa cosa para que ustedes voten por mí, ¿ok? Pero el escándalo más grande aquí no es una persona de la edad de Joe Biden que tenga problemas de memoria. El escándalo aquí es que el día de hoy, y mañana, y dentro de una semana, un mes y un año, las mismas personas, tanto en el partido político del cual pertenece Joe Biden, demócratas, como de los medios de comunicación que sirven de portavoces y de brazos mediáticos de este partido político, les van a decir que Donald Trump es una persona que no es apto para el cargo, que Donald Trump es una persona que está delirante, que ha perdido la cordura. Las mismas personas que hasta que literalmente Joe Biden había colapsado frente a los ojos del mundo entero en el debate con Donald Trump, hasta que literalmente George Clooney salió a hacer un artículo pidiéndole a Joe Biden que dejara la contienda electoral, porque resulta que Joe Biden no había siquiera recordado quién era George Clooney cuando se vieron para un evento de recaudación de fondos. No sabía siquiera quién era George Clooney, una persona que Joe Biden conocía desde hace años.
George Clooney, al fin y al cabo, ha sido siempre un gran recaudador de fondos para el Partido Demócrata, así como lo son la gran mayoría de las celebridades de Hollywood, ¿ok? Joe Biden ni siquiera recordaba quién era. No fue sino hasta ese momento que estas personas decidieron empezar a sonar las alarmas y decir, bueno, no, sí, Joe Biden no está en sus mejores momentos y nos engañaron. No, no, no. Ellos engañaron a los estadounidenses. Ellos engañaron al mundo entero, vendiéndoles una mentira descarada, sin vergüenza, que cualquier persona podía ver claramente. Que cualquier persona con tan solo escuchar a Joe Biden hablar por 2 minutos en cualquier entrevista, en cualquier discurso, en cualquier evento, verlo cómo comportaba, verlo cómo deambulaba, verlo cómo nunca sabía dónde estaba ni a dónde tenía que ir, podía darse cuenta inmediatamente. Y esas personas creen que todavía o sienten que todavía tienen el derecho de reportar las noticias, de informar, de ser autoridades en el campo noticioso. Eso es realmente el escándalo. Ese es el escándalo. El haber sido partícipes del encubrimiento del declive cognitivo de Joe Biden es algo que yo creo debería ser que tú jamás y nunca puedas tener credibilidad en ninguna cosa que tú digas. En absolutamente nada. Hasta el punto en el que me dices qué hora es, tengo que mirar 3 relojes distintos para asegurarme que no me estás mintiendo. Me dices que está lloviendo y yo me estoy mojando, no te creo. Tengo que salir, empaparme primero. Hasta ese punto. Porque fue un descaro tremendo. Y estas son las mismas personas que van a seguir ocupando puestos de poder e influencia en los medios de comunicación y en el Partido Demócrata por años por venir. Pero bueno, miren, los invito a que escuchen, si es que pueden aguantarlo, la entrevista completa, porque, nuevamente, este era el presidente de los Estados Unidos. 2023, presidente de los Estados Unidos. No recordaba ni dónde estaba, ni en qué año estaba, ni ninguna fecha relacionada a ninguna de las cosas más importantes de su vida. Y otra cosa tengo que decir, ya para ir terminando esto, miren. A mí siempre me ha parecido de increíble mal gusto. Y miren, lo puedo entender. Al fin y al cabo, el que vino primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Con respecto al tema de qué influye más en cómo van a resultar tus hijos. Si la crianza que tú les das o si la naturaleza, si lo innato. Yo siempre he sido una persona que cree que la crianza, si bien es un factor obviamente muy importante, no determina en un 100% los casos que el hijo o la hija va a salir bien, va a salir como tú querrías, ¿ok? Yo he visto personas que vinieron de hogares terribles y resultaron ellos siendo excelentes personas, y creo que todos nosotros hemos visto personas que vinieron de hogares increíbles, con los mejores padres que todos le dieron, que los trataron como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Y terminaron siendo unos absolutos buenos para nada, adictos, criminales y de todo, ¿ok? Entonces, obviamente, la creencia es muy importante, pero no es el único factor a tomar en cuenta. Entonces, en el escenario de Hunter Biden, la diferencia con Beau, donde Beau tenía pues su vida hecha, una persona seria, y Hunter siempre ha estado metido en problema tras problema, escándalo tras escándalo, abuso de sustancia tras abuso de sustancias, comportamiento pues pervertido tras comportamiento pervertido. Uno se tiene que preguntar, pues en efecto, ¿qué fue lo que llevó a eso? Porque vemos el comportamiento de Joe Biden y Joe Biden siempre se ha comportado mostrando una preferencia clara y pública hacia Beau. Y no es solo ahora que Beau ya no está, sino siempre. O sea, siempre era un comportamiento más cercano, siempre elogiaba mucho más, obviamente, el servicio que estaba haciendo mientras Hunter Biden, yo creo, por lo menos asumo, era visto como un fracaso en la familia, ¿verdad? Era visto quizás como una vergüenza también en la familia. Y pues ese tipo de comportamiento, o sea, yo siempre lo he considerado una cosa que inclusive si tú como padre pudieses llegar a sentirlo, obviamente yo todavía no soy padre, así que no sé si se puede llegar a sentir preferencia por un hijo que por otro, inclusive si amas a los dos, pero tienes una preferencia por uno encima del otro, no sé. Los padres en la audiencia, díganme ustedes qué opinan al respecto, ¿ok? Pero las madres también, obviamente, pero siempre he pensado que inclusive ese ser el caso, te tienes que callar la boca. Jamás puedes decírselo a nadie. O sea, eso tiene que ser uno de esos secretos que te llevas a la tumba. Porque imaginen ustedes lo que eso hace, el daño que eso ocasionaría a el hijo, la hija que se siente que no es tan querida, no es tan amada como su hermano, como su hermana. Imaginen eso. Imaginen el tipo de daño, de trauma emocional que eso le puede causar a un joven que está creciendo, ¿ok? O a una persona de cualquier edad. Imaginen ustedes pensar que yo no soy el favorito de mis padres, que mis padres prefieren a mi hermano, prefieren a mi hermana.
Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video. Realmente lamentable, ¿qué les puedo decir? Realmente lamentable. Pero bueno, hasta la próxima, mi gente. Y por cierto, recuerden, si quieren empezar a navegar de forma segura y anónima, pues le pueden primero decir a Joe Biden dónde guardaron la contraseña para sus cuentas, ¿verdad? Porque ustedes saben que él nunca se lo va a decir a más nadie. O mejor aún, pueden utilizar el patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Y pues lo mejor de todo es que si utilizan el vínculo que está en la descripción del video, no solo lo pueden obtener con un 83% de descuento, 4 meses gratis, atención al cliente 24/7 e inclusive una política de devolución de dinero por si no están plenamente satisfechos con el servicio, como estoy seguro que lo estarán, sino que también pueden apoyar a que el canal pueda seguir creciendo por medio de continuar teniendo este patrocinador de larga data en el canal. Así que espero que les haya gustado el video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.